Bueno muchachos, inicio el video que ya no se conectaron más estudiantes, entonces inicio. Como les decía, vamos a iniciar con la instalación de Ubuntu Server. ¿Listo? Entonces, antes, porfa confirmenme si me escuchan bien. Si de pronto durante la clase tienen dudas, ya saben que pueden escribirme por el chat, yo estoy pendiente ahí y también pueden activar su micrófono y hablar. ¿Listo? Confírmenme por favor muchachos si me escuchan, si observan mi pantalla. Sí, Listo. Listo, entonces vamos a iniciar con la instalación, pues en este caso vamos a hacerlo en VirtualBox. Yo voy a crear una nueva máquina virtual, la voy a llamar Ubuntu S. Ahí pues ustedes pueden ver que tengo otras máquinas con Ubuntu Server creadas en las cuales he hecho algunas pruebas y ejemplos para las clases. Listo, entonces esta la voy a llamar así, Ubuntu S. Y acá le voy a colocar otro Linux de 64 bits. Listo. Aquí le voy a dar 6 GB aproximadamente. Listo. Esta pues es la creación normal de la máquina virtual, ustedes ya esto tienen el conocimiento. Lo importante es el proceso de instalación. Aquí pues voy a configurar mi máquina para que arranque desde un CD, desde una ISO. Listo, entonces voy aquí en el almacenamiento, en la unidad de DVD y aquí le digo que vamos a utilizar una ISO. Entonces, desde aquí, desde aquí vamos a decirle que seleccionemos un disco, vamos a buscar la ISO de Ubuntu Server que está escribiendo acá. Ah, listo, esto ya se las había compartido ya en las memorias USB. Ahí está, listo, selecciona esa y listo. Ahorita ya tenemos prácticamente nuestro sistema listo para bootear a través de la ISO de Ubuntu Server. Entonces, nos queda es iniciar la máquina y entre tanto vamos a hacer lo siguiente. Resulta que muchas veces las instalaciones van cambiando, ¿cierto? Las instalaciones de un sistema operativo son diferentes a las de otro sistema operativo en Linux. Entonces, por ejemplo, la interfaz de instalación de Ubuntu normalito es diferente a la de Ubuntu Server, quizás diferente a la de Linux Mint, diferente a la de CentOS, ¿cierto? Entonces hay algo que es como las guías de instalación, que de pronto ustedes ya en el semestre anterior, para lo de la feria de instalación de sistemas operativos, ustedes quizás ya las consultaron, que son las wiki. Entonces, todo sistema operativo tiene su wiki de instalación y se las busca así: wiki instalación Ubuntu Server, por ejemplo. Y miren que ahí cuando yo estaba escribiendo me iban apareciendo las versiones. Sí, en este caso, pues el Ubuntu Server que vamos a utilizar es la versión 18.04.4. Aquí vuelvo a elegir mi ISO de Ubuntu 18.04.4. Entonces selecciono también esa versión porque puede que cambie la forma de instalación entre versiones. Y lo ideal sería buscar la wiki original o la wiki oficial del sistema operativo. Entonces por aquí podríamos iniciar a buscarla. Vamos a ver esta, cómo se mide, no, esta no es. Pero de igual forma también hay wikis que no son oficiales, pero como la comunidad del software libre pues es tan amplia, como lo mirábamos nosotros en alguna ocasión, eh, y como la comunidad es tan amplia, entonces puede que hayan otras wikis en otros sitios. ¿Listo? Entonces vamos a buscar la wiki de instalación de Ubuntu, una que será muy útil.
Visto que igual ahorita es como para que nosotros la vayamos conociendo, porque de cualquier manera yo les voy a ir explicando los pasos. Miren, aquí hay dos, por ejemplo, esta es la oficial de Ubuntu y aquí hay otra. Entonces miren que aquí nos van apareciendo capturas de pantalla de lo que se debe ir haciendo, de cómo se lo va configurando y los pasos. ¿Listo? Nosotros vamos a ir contrastando algunos y explicando algunos otros que requieren pues un poquito más de, de explicación. Esta es, por ejemplo, la oficial de Ubuntu. Miren que aquí está en wiki.ubuntu.com. Haríamos pues la búsqueda del tema de instalación. ¿Listo? Eh, y pues y también seguiríamos los pasos, nos mostraría una serie de pasos a seguir. En este caso me agradó cómo está presentado esta de aquí, además que está en español. Entonces vamos a ir visualizando. ¿Hay preguntas? No. Un momento que no aparece en la participación de café. Si mientras pasa el vendedor también. Esas pipas soy. Listo. Listo, era el micrófono de Jefferson que estaba activado y lo miraba como una participación. Listo. Entonces miren, lo primero que él nos da es un mensaje de bienvenida, que aquí ya estamos dentro del instalador. Y es importante que noten ustedes que no estamos con un instalador gráfico. En muchas versiones de Linux para los sistemas de uso doméstico se utiliza ya un entorno gráfico directamente para la instalación. Aquí, como hemos hablado, pues en un sistema operativo destinado a servidores es muy poco frecuente que hagamos uso de interfaz gráfica. Usualmente se trabaja mediante la línea de comandos porque el sistema operativo está destinado a ofertar recursos, no a ser una máquina de uso personal. ¿Listo? Entonces usualmente lo que se hace es ofertar una serie de recursos y dejarlo ahí dispuesto para que atienda las solicitudes de cada quien, pues, de cada usuario que se conecte al servidor. Y también me gustaría que observen la capacidad debido pues al gran trabajo que hace la comunidad de software libre, que observen lo bonito que se observa o lo bonito que es la interfaz gráfica a pesar de que está hecha con consola. Que eso es algo que también nosotros podríamos explorar en los software que habíamos hecho, por ejemplo en Assembler o así, que les haya tocado construir ustedes. También se puede uno pulir un poco la interfaz gráfica sin tener pues el pretexto de, de que estamos en modo consola. Entonces miren que aquí por ejemplo se está representando un menú en el cual nos va diciendo que usemos la tecla hacia arriba, la tecla hacia abajo y la tecla Enter para seleccionar el lenguaje con el cual vamos a trabajar. Entonces ahí por ejemplo con la tecla hacia abajo nos movemos y con la tecla hacia arriba. Miren que hay una flechita, ¿cierto? Ahí no les alcanzo a mostrar con el mouse, pero miren que en cada ítem, en cada lenguaje hay una flechita que si hacemos enter, por ejemplo, pues vamos aquí en español, si hacemos enter nos lleva hacia otra página, es decir, esa flechita nos indica que hay algo más que visualizar ahí, ¿listo? Que hay un detalle por verse. Entonces, en este caso, pues seleccionemos español y aquí nos lleva a la segunda pantalla, a una ventana adicional. Entonces aquí nos dice que hay una actualización del instalador, el installer update available, dice versión 20.3.2 del instalador está ahora disponible y nosotros tenemos la 19.12.1.5. Entonces nos dice que podemos leer el detalle del release y si queremos descargarlo pues lo descargaríamos. En este caso pues nosotros no lo vamos a descargar, vamos a continuar con el que tenemos porque si no tardaríamos mucho. Y miren que aquí nos da las opciones, ¿no? Nos dice actualizarnos al nuevo instalador,
continuar sin actualizarnos o ir a la página anterior que era la del idioma. Entonces le vamos a decir continuar sin instalar, sin la actualización. Listo. Y ahora nos dice que por favor seleccionemos la configuración de nuestro teclado. Ustedes quizás hayan tenido la experiencia que en algunos teclados usted quiere escribir, por ejemplo, la arroba y no está en la tecla que aparece en el teclado, sino que toca el clásico Alt 64. O que quiere escribir las llaves y tampoco está. O algún carácter de los que no son la ñ, por ejemplo, y no suele estar en el lugar del teclado. Eso es debido a la configuración del teclado, porque las configuraciones del teclado también tienen un lenguaje para el cual están distribuidos. ¿Listo? Entonces, por eso, y como vamos a trabajar siempre en modo consola, el instalador nos dice que por favor seleccionemos cuál es la configuración de teclado que tenemos, para que así no entorpezcamos nuestro proceso de administración ni de instalación de nuestro sistema operativo. Entonces miren que nos dice, aquí con las flechas está por defecto en la opción hecho y en la opción atrás, pero nosotros queremos configurar el teclado. En mi caso pues el teclado es un teclado que está en español. ¿Listo? Entonces lo voy a subir con la tecla hacia arriba. Miren que me dice que puedo ir a estas opciones de acá. Entonces me dice layout, es decir, la distribución de mi teclado. Y aquí cuál sería como la versión, digamos, como la forma en la que está compuesto mi teclado. Entonces ahí ya nosotros tendríamos nuestra distribución, pero aquí hay otra forma, hay otra opción que nos da el sistema operativo y es de identificar nuestro teclado. Esa opción es como la más segura porque no solamente nos ayuda a identificarlo, porque a veces es difícil distinguir o puede ser confuso cuando uno apenas hace instalaciones, puede ser confuso distinguir las instalaciones o las distribuciones de teclado. Pero aquí nos permite identificarlo y además nosotros tenemos la opción pues de aceptar o de confrontar que esa identificación sea correcta o volver a hacer una identificación. Entonces en este caso voy a seleccionar que me ayude a identificar el teclado. Ahí me ubico en esa opción y le digo Enter. Listo. Me dice que vamos a utilizar la autodetección del teclado y que iniciará preguntándome un conjunto de cosas, o me va a hacer un conjunto de solicitudes sobre el teclado. Me va a preguntar cosas sobre el teclado. Que si queremos finalizar en cualquier momento, podemos presionar la tecla escape para volver a la pantalla anterior, es decir, en la que estábamos seleccionando el teclado. Entonces aquí le vamos a decir OK para iniciar la detección del teclado. Y me dice, por favor, presione una de las siguientes teclas. Entonces yo ahí distingo el paréntesis que cierra, la tecla Y, la tecla U, una tecla que aparentemente es la R, la tecla N, la tecla esa pareciera ser un carácter gamma, la U, un carácter especial, la B corta, nuevamente la Y una B como en cursiva. Entonces en este caso, para no utilizar ni Shift ni nada de eso, yo voy a presionar la tecla Y. Listo. Apenas presiono la tecla Y, él me hace otra pregunta. Entonces me dice, por favor, presione una de las siguientes teclas. Como esa W medio rara, no la distingo, pero está la W normal, entonces presiono pues la W. Y me dice que si está presente o que si tengo la tecla O con diéresis en mi teclado. En mi caso no la tengo, no está esa tecla en mi teclado. Quizás con una composición o una combinación de teclas la podría sacar, pero no está como una tecla. Entonces le digo no, no está. Me vuelvo a preguntar si la E tildada está como una tecla en mi teclado, le digo no, no está. Listo. Ahora me pregunta si la siguiente tecla también está en mi teclado. No está, no la encuentro. Entonces le digo que no. La tecla con el símbolo de pesos parecería, pero no, es una tecla diferente. Tampoco está, le digo que no.
Esa tampoco, sí, esa sí está como una tecla. No, no es. Es como el signo de pesos, pero no tiene la barrita completa, entonces tampoco está. Esa tampoco está. La ñ sí está en mi teclado, entonces le digo que sí. Y me dice el resultado de la autodetección, miren, es el layout de español latinoamericano, que en efecto mi teclado está configurado con esa distribución, con distribución de español Latinoamérica. Listo, por ejemplo, ustedes pueden decir, claro, profe, pues todos los teclados son así. La mayoría de teclados que nosotros tenemos aquí en nuestro mercado sí son así. Algunos pues tienen unas teclas que difieren. Por ejemplo, por ahí me preguntaba si tenía esa C como del portugués y hay unos teclados que sí tienen. Y de pronto lo más evidente que hayamos notado es que algunos teclados no tengan la ñ. En algunos casos, a mí por ejemplo me ha pasado que me encuentro con teclados que no tienen ñ y son equipos, usualmente me ha pasado con portátiles, entonces son equipos que los han comprado por ejemplo en Estados Unidos y los traen acá a Colombia, pues obviamente porque los precios son un poquito más asequibles. Entonces lo que hacen es eso, comprar el computador en Estados Unidos, que obviamente pues allá los venden con el teclado en su distribución en inglés y los traen acá y luego pues no se puede configurar el teclado tal cual está porque necesitaríamos la ñ y otros caracteres especiales. Entonces ahí pues ya las personas tienen que acostumbrarse a utilizar ese teclado y ahí este identificador de teclado es mucho más útil. ¿Listo? Listo, en este caso pues ya identificamos el teclado, sabemos que es de español latinoamericano, le digo que está hecho. Me dice que está aplicando la configuración y ahora sí me dice conexiones de red. Por ejemplo, cuando hacemos la instalación de un sistema operativo Linux de escritorio no nos pregunta tantas cosas. Ahorita nos va a preguntar varias cosas que hacen referencia a la configuración de nuestra red. Entonces nos dice que al menos debemos configurar una interfaz en este servidor que va a servir para comunicarse con otras máquinas. Y esa interfaz preferiblemente debería proveer el acceso suficiente a las actualizaciones. En últimas me está pidiendo que esa interfaz esté conectada a internet. Me da una información, me dice que ahí tenemos, aquí en esta parte de aquí, me dice el nombre de la interfaz. Y si miran, tengo una opción para ir a ver unos detalles. Miren que ahí me aparece la flechita, entonces digo ver y ahí me aparece que tengo las siguientes opciones. Mirar la información, editar la IP versión 4, editar la IP versión 6 y ir a una configuración de una VLAN para, para trabajar sobre una VLAN. Entonces en este caso no tengo ninguna de esas. Voy a dejar la configuración por defecto. Aquí me está diciendo también que tengo una configuración de DHCP, es decir, de asignación dinámica de IP en la versión 4 y la IP que tengo asignada es la 10.0.2.15 con una máscara 24, es decir, 255.255.255.0. Esa es la característica o así es como está configurada mi red y eso es debido a que aquí en la máquina virtual yo tengo configurada mi red como una red nateada, es decir, llega desde la tarjeta red del equipo anfitrión, de red del equipo anfitrión, y aquí se está configurando una nueva red, se hace una subred, mejor dicho. Listo, entonces aquí le digo que voy a mantener esa configuración así. En el caso pues de estar en una máquina real, ya haríamos la configuración, por ejemplo, cuando estábamos en el aula. Aquí nosotros teníamos no una asignación por DHCP, sino una asignación estática de IP. Entonces en esta parte de aquí nosotros deberíamos configurarlo. Deberíamos ir aquí a la edición de la IP versión 4. Aquí cambiaría, ¿cierto? No seleccionaríamos automática, sino manual. Listo, y miren que ahí nos pide la información de la subred, que sería la subred a la cual pertenecemos, la dirección, nuestra dirección IP, la puerta de enlace hace referencia a ese gateway, y aquí sería pues también nuestra dirección IP en el name server y en el search domain sería el DNS. Listo, aquí pues como no vamos a hacer la instalación con una IP estática, simplemente mantenemos la configuración que está. Listo. Ahora sí le decimos que acabamos ahí. Y nos dice que si queremos configurar un proxy,
que el sistema, que si el sistema requiere el uso de un proxy para conectarse a internet, ingresemos los detalles. Que si no, pues simplemente no lo configuramos. Entonces, en este caso, si quisiéramos configurarlo, miren que ahí por defecto está en la opción hecho, pero si quisiéramos configurar, con la flecha arriba nos ubicamos ahí en ese espacio en blanco y ahí colocaríamos la dirección del proxy que nos va a servir para enrutarnos ese internet. En este caso no necesitamos un proxy. Y ahí nos da una descripción. Miren que si quisiéramos colocar un proxy, nos dice que la información del proxy debería ser eh, escrita en esa cajita de texto como se muestra en el ejemplo. Entonces estaría el HTTP, el nombre de usuario, la contraseña, arroba el host o la dirección del servidor, luego el puerto y listo. Y ahí tendríamos acceso al proxy porque cuando nos conectamos a un proxy necesitamos, como quien dice, iniciar una sesión. Listo, como no vamos a necesitar un proxy, simplemente le decimos hecho. Y ahora nos pide una configuración de un mirror. Ese mirror es utilizado para hacer posiblemente descargas de actualizaciones o de comprobaciones con Ubuntu del sistema operativo. No recuerdo si ya hablamos de los mirror. Me recuerdan muchachos si ya hablamos sobre ese tema. No, No, no hemos hablado de los mirror. Bueno, resulta que los Mirror, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir en más o menos, no recuerdo en qué año fue, como en el 2017 o 2018, a un encuentro, a un congreso que hubo en la UPEC, en el cual precisamente una de las conferencias hablaba de los Mirror de, de Linux. En últimas, ustedes saben pues que la comunidad de software libre tiene diferentes áreas de trabajo en las diferentes distribuciones de Linux. Entonces está el Ubuntu Server, el Ubuntu, está el Linux Mint, está CentOS, ¿cierto? Pero resulta pues que no todas están en un mismo sitio, porque como se habla de imágenes de software o de las ISO, entonces se busca que la descarga sea lo más rápida posible. Entonces, ustedes saben que el Internet pues, es un conjunto de redes y de servidores dispuestos en el mundo y que obviamente uno entre más cerca esté de un servidor va a tener mayor velocidad de descarga porque tiene que recorrer menos distancia la información, menos kilómetros de cableado para que llegue hasta nuestro computador. Entonces, el mirror hace, si lo traducimos, sería espejo, ¿cierto? Lo que tendríamos nosotros entonces es que un mirror es un espejo del servidor oficial, del servidor con el sistema operativo o con las versiones, con las distribuciones oficiales del sistema operativo, pero en diferentes puntos. ¿Para qué? Para optimizar o para hacer más rápidas las descargas. ¿Listo? En ese sentido, por ejemplo, a nosotros nos resulta más rápido consultar un servidor que esté ubicado aquí en Colombia a consultar un servidor que esté ubicado en Estados Unidos, por la distancia, obviamente. Entonces los mirror hacen esa función, hacen la función de replicar la información que está en el servidor de los sistemas operativos o de la distribución de Linux que se esté trabajando. Por eso aquí nos dice que vamos a necesitar una URL para un mirror, una dirección de un mirror, para hacer ese tipo de cosas, ese tipo de, de operaciones de actualización, de descargas, etc. Y en este caso, miren que nos está accediendo al subdominio co de colombia.archive.ubuntu.com/ubuntu. Entonces ese es el mirror que él nos da sugerido y ese es el mirror pues que lo vamos a utilizar, lo vamos a dejar ese por defecto. Que si nosotros quisiéramos usar por ejemplo un mirror de la universidad, no recuerdo, de la universidad, bueno, una de las universidades ecuatorianas ya tiene un mirror de Linux
bajo su administración, entonces podríamos colocar esa. En este caso pues vamos a dejar la que él nos identifica también a través de nuestra zona horaria. Entonces le decimos que vamos a utilizar ese mirror. Listo. Y ahora nos dice cuál es el sistema de archivos que vamos a usar para la configuración. Es decir, recuerden cuando nosotros miramos lo de el particionamiento, que hicimos unas pruebas en Windows y también cuando instalamos Windows Server, acuérdense que por allá nos tocó eliminar una partición y todo eso. Aquí la ISO que estamos instalando nos permite también hacer ese particionamiento. Obviamente que aquí no es tan gráfico como en Windows, sino que aquí pues nos da una herramienta en modo consola para particionamiento. Entonces nos dice que vamos a configurar nuestro sistema de archivos y dice que nos va a guiar, que el instalador nos puede guiar en el particionamiento completo del disco o utilizar un asistente LVM, que sería un asistente para el particionamiento manual, si uno prefiere, o si uno prefiere puede hacerlo de forma manual. Entonces miren que ahí está usar el disco completo, y configurar el LVM, que sería para las particiones, hacerlo de forma manual o pues desistir de la configuración en la que estamos. Entonces en este caso pues como es una máquina virtual vamos a hacer la instalación completa. Ya cuando hagamos la parte práctica en las máquinas, allá sí vamos a tener que identificar con este setup LVM, necesitaríamos identificar cuáles de las unidades, cuál de todas las unidades de las particiones que tengamos es con la cual vamos a trabajar. Aquí pues como tenemos solamente una, me dice elija el disco en el cual va a instalar. En este caso pues el disco tiene estas particiones, miren que yo aquí entré en la información del disco como si fuéramos a hacer la instalación en una partición, y aquí puedo escoger cuál de las particiones es las que voy a escoger. Entonces me presenta que una es de la BIOS, que tiene 100 megas, otra está lista para ser formateada, que tiene 1 giga, y esta de acá tiene un group de Ubuntu también. Entonces esas son las particiones que yo puedo utilizar. Ya cuando hagamos la instalación en nuestra máquina, pues haríamos la selección adecuada de la unidad de disco que vamos a utilizar. En este caso pues yo voy a seleccionar usar el disco completo. Listo, y ahí me dice el disco completo tiene las siguientes particiones, o seleccione el disco, cuál de las particiones del disco va a utilizar. Entonces aquí miren que está nuevamente la partición, el disco, ahí está la información y me dice que este disco tiene una partición de 7.998 GB, que ese es el que vamos a utilizar. Entonces le decimos que este es el que vamos a usar y listo. Le decimos hecho y dice que ya vamos a prácticamente ahí nos da confirmación de acción destructiva, porque es lo mismo que Windows nos dice cuando estamos haciendo la instalación, que una vez iniciemos la instalación se va a perder toda la información de la unidad. Entonces ahí nos está diciendo eso. Al darle continuar vamos a perder toda la información que tengamos en la unidad y se va a hacer la instalación. En este caso pues en efecto yo quiero hacer la instalación y ahí me pide la configuración para mi servidor. Acuérdense que cuando hicimos la instalación en Windows, él solamente nos pedía la contraseña para el nombre del usuario. Aquí ya tenemos mucha más flexibilidad. Entonces allá nos decía directamente administrador, acá ya nos da flexibilidad de escogerlo. Entonces está your service name, pick a username, choose a password, confirm your password. Entonces en este caso pues vamos a seleccionar siempre sysopip de sistemas operativos IPiales en el nombre pues del usuario, en el nombre del servidor también. Entonces sysopip, en el
nombre de usuario también le vamos a colocar sysopip. En la contraseña vamos a manejar la misma que usamos en el sistema, en el Windows Server. Entonces 1, Q mayúscula, 2W, 3E, 4R y confirmamos. 1Q, 2W, 3E, 4R. Listo. Ahí ya tendríamos la instalación configurada y nos dice que si queremos instalar un OpenSSH, un servidor de OpenSSH. El SSH es un servicio que nos permite administrar de forma remota nuestro servidor a través de una línea de comandos. Ese es el SSH. El shell es un shell remoto. Entonces nos dice que podemos escoger OpenSSH, el servidor de los paquetes del servidor SSH para habilitar un acceso remoto seguro al servidor. En este caso pues vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a instalar, lo hacemos la instalación completa. Y ahora nos pregunta cuál de estos paquetes queremos adicionarle. Ahí como está, nuestra instalación la vamos a hacer limpiecita, solamente el sistema operativo con sus paquetes más importantes. Pero como es un servidor, él nos sugiere instalar algunos paquetes. Él nos dice, mire, usualmente con Ubuntu Server se instalan otros paquetes, otros servicios. Entonces por ahí está ese Micro 8S, Nextcloud, esos no los conozco. De ahí, por ejemplo, yo identifico Mosquito, que es un servidor para trabajar con elementos de Internet de las cosas, el PowerShell. Ahí miren que está AWS CLI, que sería un administrador para los Windows Server de Amazon, perdón, para los servicios de Amazon, de los VPS y todo eso. El Google Cloud SDK, por ahí está Postgres, miren también Postgres 11, Heroku, que es un servidor de aplicaciones, esos otros no los reconozco. Entonces miren que, y ahí me da también las flechitas. Entonces, por ejemplo, en Postgres me dice, Postgres es un poderoso eh, un poderoso software open source de objetos relacionales. Ya pues entenderíamos que es una base de datos. Y si queremos mirar en detalle, lo que podemos hacer es hacer enter sobre el elemento. Miren que acá nos aparece la flechita hacia el lado, hacemos enter sobre el elemento y ahí miramos una descripción de lo que es el software. Entonces Postgres 10 me dice es un motor de base de datos, un sistema de base de datos de objetos relacionales. Me da una descripción de las versiones y me dice qué tantos paquetes puede instalar de Postgres. Ahorita pues no voy a seleccionar ninguno. Por ejemplo aquí, un mosquito, vamos a ver qué nos dice. Entonces también nos da una descripción y aquí nos muestra los paquetes o los componentes de mosquito que podemos instalar. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos seleccionar uno de estos paquetes, pues con la tecla espacio marcamos, miren que ya aparece el asterisco, marcamos, ¿cierto? Y si queremos instalarlo completo, entonces aquí hacemos la marca también. Si no queremos ir detallando paquete por paquete, si quisiéramos instalar por ejemplo el Mosquito, Postgres y Heroku, ahí tendríamos hecha la, la configuración para que además de instalarnos nuestro sistema operativo también nos instale esos elementos. Pero en este caso pues lo vamos a dejar limpiecito, no vamos a hacer que nos instale más elementos. Listo, hacemos la instalación y ahí, ahora sí, ahí ya arrancó, ahí ya dice instalando el sistema. Y nos va mostrando una información pues, de cómo va resultando la instalación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? No, profe. No, Listo, muy bien. Miren que la instalación pues pregunta bastantes cositas importantes para el servidor, pero, pero no es tampoco tan complejo. Prácticamente el temor más grande que uno tiene es que el instalador lo guía a uno, pero lo está guiando en inglés. Entonces, muchas veces ese es el temor que tiene de que a veces puede que uno no comprenda algo. Pero por eso pues también está en la wiki que observábamos hace un momento. Vamos a hacer una comparación de lo que hicimos con lo que está aquí en la wiki. Y listo, entonces miremos.
que primero nos daba, por ejemplo, este es un Ubuntu normal, parece. Entonces nos dice que nos dan las opciones de instalación, de hacer la instalación por la línea de comandos, etc. Nos permite seleccionar el idioma también. Miren que la interfaz cambia un poquito, este no sé de qué versión será. Ah, bueno, dice que es de la 18.4, pero este a lo mejor no es el Ubuntu Server, sino el Ubuntu normalito, el de uso doméstico. Pero miramos a ver entonces igual en qué se diferencia. Ahí está, seleccionamos el idioma, seleccionamos la zona horaria, miren. Se configura igualmente el teclado. Eh, Sigue la configuración del teclado, se configura los repositorios a los cuales va a estar conectada nuestra máquina. Se hace una configuración de red, el nombre de la máquina, la zona horaria. Ah, no, aquí sería el mirror, la configuración del mirror, el país del mirror de Ubuntu. Ahí estaría, miren por ejemplo, aquí está es.archive.ubuntu, nosotros era co, por el país, por Colombia. Nuevamente se escoge pues el espejo o el mirror de Ubuntu. Se configura el usuario, la contraseña, la zona horaria. Esta sí es una instalación de Ubuntu Server, pero es una versión anterior, no es la 18.4, es una versión anterior. El particionado también aquí nos pide, antes era así la consola. Eso, aquí podemos ir observando. Entonces, miren que las cosas no cambian mucho y ahí nos va dando, aquí esta wiki nos va dando descripciones en español de lo que estamos haciendo. También miren que permite instalar algunos programas. Ahí está, por ejemplo, DNS Server, LAMP, Postgres, miren, está. ¿Listo? Pero la wiki pues nos va dando una descripción en español, que también sería pues como el temor que les comentaba anteriormente. Listo. De igual forma también podemos encontrar pues las wikis de las versiones que tenemos. Aquí, miren, aquí es el Ubuntu 16.4.4, esa es la versión que está, que nos está mostrando la wiki. Aquí pues al parecer actualizar en breve varios tutoriales para Ubuntu 18.4 dirigidos, entonces dicen que la instalación pues es muy similar. Y pues ya lo observamos, ¿cierto? Ya observamos que la wiki que estamos trabajando es muy similar a la que queremos. ¿Listo? Listo, entonces ahí sería esperar un momento a que haga la instalación. Entre tanto, vamos a ir mirando un poquito lo que les decía de los mirror como para que quede un poco más claro. Por ejemplo, cuando entramos a la instalación o cuando queremos instalar Linux Mint, ¿cierto? Linux Mint, ingresamos a la página principal y él nos dice ahí, estas son las distribuciones que tenemos de Linux Mint. Estos son los entornos gráficos, Cinnamon Edition, Mate Edition, Space Edition, User Guide. Bueno, estos son como algunos como apartados, unos posts. Listo, pero cuando queremos hacer la descarga, si entramos aquí a la descarga, él nos dice cuál es la opción que vamos a descargar. Con Cinnamon, ¿cierto? De 32 o de 64 bits, con Mate de 32 o 64 bits o Xpace de 32 o 64. Nosotros seleccionamos, por ejemplo, Cinnamon de 64 y aquí está, miren. Aquí nos dice que tenemos estos mirrors para descarga. Entonces estos son los mirrors de Linux Mint, no olviden. Entonces aquí está, por ejemplo, este sería como uno central, que dice a nivel mundial. Aquí estaría un mirror de Canadá, 3 mirrors tenemos en Canadá, que si nosotros pues obviamente si viviéramos o si estuviéramos haciendo una instalación en una máquina canadiense, pues lo lógico sería ubicar el mirror canadiense. Miren en Estados Unidos, en Canadá solamente hay 13, miren cuántos hay en Estados Unidos, ¿cierto? Aquí está en Austria, en no sé qué país era este, Bulgaria, República Checa,
¿cierto? Y miremos, por ejemplo, Colombia. Colombia no tiene ningún mirror. Aquí está por orden alfabético y no tiene ningún mirror. Miremos Ecuador, tampoco tiene, parece. Ah, no, sí está aquí. Aquí está Ecuador. Chile, pero Colombia de igual forma, si buscamos, no está. No está. Ecuador sí tiene sus mirror, precisamente lo que les hablaba de la conferencia que hubo en la UPEC, nos decía, nos comentaba el conferencista que habían en efecto tres mirror, miren que está este del CEDIA, otro mirror ubicado también o administrado por el CEDIA y este es en la Escuela Politécnica Nacional, que esta es la universidad que yo les decía que tiene su propio mirror. Este sería un mirror de Mint, pero si vamos a los de Ubuntu, entonces también podemos mirar, por aquí debe estar download. Ah, es que aquí estamos en la wiki. Vamos directamente a la página de Ubuntu. Aquí vamos, por ejemplo, a la descarga. Y él nos dice, vamos a descargar versión para escritorio o versión para servidor. Entonces miremos para servidor. Entonces nos dice, miren, ya está en Ubuntu 20. Yo descargué, por ejemplo, el Ubuntu que estamos instalando, yo lo descargué cuando iniciamos el semestre. Entonces, rapidísimo han sacado dos distribuciones más, la 19 y la 20, y ya está. Miren, aquí pues ya estamos ingresando a la parte de la descarga preferida. Y nos dice que tenemos estos mirror para descargar las imágenes de Ubuntu. Entonces nos dice que podemos ir a mirar aquí las diferencias, eh, la descarga, ¿cierto? Aquí tendríamos también nuestra organización. Obviamente pues no es igual a la de mí, porque cada distribución maneja su propia forma de controlar sus distribuciones, ¿listo? Pero ahí tendríamos pues nuestros elementos. Aquí estamos en la wiki, por ahí podríamos. ¿Listo? Entonces miren que el mundo del software libre no nos deja solos nunca. Ahí estamos con nuestros elementos. Igual pues uno tiende más a utilizar Windows como por los entornos, ¿cierto? Por los lugares en los que se va trabajando. Miremos como la instalación. Dice que hubo un problema completando la instalación. Si necesitamos ayuda, que podemos, para mejorar la instalación, que podemos enviar el error, o que si queremos iniciar la instalación nuevamente, que reiniciemos la instalación. A ver, miramos. Ah, no, que reiniciemos nuestro instalador. Listo, a ver, hagámoslo ahora rápido. A ver si nos vuelve a salir el error, miramos cuál es la razón por la cual está sucediendo. ¿Listo? En este momento pues simplemente reintentémosla. Y esperemos un momentico. Listo. ¿Hasta ahora tienen preguntas, muchachos? De los mirror, de las temáticas que hemos trabajado. De pronto alcanzaron a hacer la revisión de los comandos que les había encargado del documento. Sí, profe. La revisión sí. Preguntas no. Sí,
Sí, profe, pero pues probarlos quedó como un poquito. Ah, sí, sí, igual pues yo entiendo que necesitamos una máquina de Ubuntu o de Linux para probarlos, pero igual pues aquí vamos a hacer la prueba. Lo importante es que conozcamos, vayamos comprendiendo qué es lo que hace cada uno de los comandos que vamos a utilizar. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces, mientras hacemos la instalación, vamos a mirar la parte del firewall, de cómo está compuesto el firewall, esta vez en Linux, para ir avanzando un poquito mientras la instalación termine. ¿Listo? Miremos. A ver. La presentación que vamos a ver en este momento se las voy a compartir a Moodle. ¿Listo? Entonces ya les voy a proyectar en este momento. Listo. Listo. Entonces aquí vamos a iniciar a hablar sobre unos componentes que se llaman IP tables, que es el firewall de Linux. Ese es el nombre, así se lo conoce, es un firewall del kernel de Linux, ¿listo? Así como nosotros habíamos visto la configuración del firewall de Windows, en este caso pues tendríamos nuestro firewall, pero exclusivo del sistema operativo Linux, que así se conoce casi en todas las distribuciones de Linux, ¿listo? Entonces, pues es el firewall, un firewall ubicado directamente en el kernel, así como con Windows venía también el firewall del Defender de Windows, entonces en Linux también viene el firewall que se llama IPTX. La razón para utilizar un firewall, pues ya lo habíamos estudiado nosotros previamente, y es brindar seguridad, ¿cierto? Entonces la seguridad podemos tenerla en diferentes niveles y con diferentes fines. Entonces dos de las razones más importantes para aplicar o para implementar el firewall, para tenerlo configurado, es primera, bloquear el acceso no permitido desde una red externa hacia nuestro servidor y restringir las conexiones de la red local con el exterior. Esas es como las dos razones principales por las cuales se implementa un firewall o por las cuales se configura un firewall dentro de nuestra máquina. ¿Listo? Bloquear el acceso no permitido desde una red externa hace referencia a que desde la red que está fuera, es decir, desde internet usualmente o desde una red en la cual no esté conectado nuestro servidor, se controlen las conexiones, se controle quién puede conectarse, quién puede ingresar a mi servidor, quién puede administrar mi servidor o recursos del servidor. Esto a eso hace referencia el bloquear el acceso no permitido desde una red externa. Nosotros, como habíamos visto, el servidor debía estar en una red para compartir sus recursos. ¿Listo? Segunda razón es restringir las conexiones de red de área local con el exterior. Entonces también pues ir controlando que nuestras redes o las subredes que tengamos dentro de nuestra red de trabajo estén protegidas ante las conexiones o los accesos del exterior, de afuera, de otra red. Y para eso pues usualmente se hace un tráfico, se hace una navegación a través del firewall. Que si lo hacemos a través del firewall del sistema operativo, ya vamos a mirar que hay opciones de redireccionamiento. O si lo hacemos a través de un firewall como un dispositivo aparte de red, también pues podríamos irlo haciendo pues ya como un elemento de última frontera de nuestra red. ¿Listo? ¿Qué es IP Tables? Ya como hemos hecho el estudio, ¿cierto? Del firewall, por ejemplo, de Windows, podemos ir asimilando que iptables es un software similar, solo que iptables tiene una flexibilidad aún mayor. Iptables nos permite a nosotros hacer una configuración en esencia de los siguientes elementos que ustedes los observan ahí en el gráfico.
de las entradas o de los paquetes que quieren ingresar hacia nuestro servidor, de las salidas, de los paquetes que quieren salir desde nuestro servidor, o de los redireccionamientos, esa flechita de forward que miramos ahí, es decir, de los paquetes que quieren utilizar nuestro servidor como un pivot. Por ejemplo, cuando usted va desde su casa a la universidad, imagínense que usted pase encontrándose con algún compañero de clases. Entonces, su destino original o su destino grande es llegar a la universidad, ¿cierto? Pero usted utiliza la visita o el encuentro en la casa de su compañero como un sitio de redireccionamiento, de pivot, porque a partir de ahí ya usted toma la ruta completa. Y también utiliza pues de pronto la casa o el lugar de encuentro con su amigo para hacer un receso, para hablar de algún tema que sea de interés común, ¿cierto? En este caso pues se haría, por ejemplo, cuando hablamos de un redireccionamiento hecho con iptables, hablamos de paquetes que quieren ir de un sitio a otro. Y los paquetes pues son enviados por una máquina. Entonces, por ejemplo, si nuestro servidor está conectado a internet, pero administra una red de área local, supóngase usted que están administrando la red del área académica, ¿cierto? Con contabilidad. Entonces, a través del servidor se puede verificar si ese equipo que está solicitando interactuar con académica tiene permiso, y si tiene permiso, entonces se puede redireccionar la solicitud hacia contabilidad. Y cuando contabilidad recibe la solicitud, la resuelve, envía una respuesta que también debe ser redireccionada hacia el otro equipo, porque como están en redes diferentes, ellos no se visualizan sino a través del servidor. Entonces el servidor es el encargado de hacer como de ser el pivot y de identificar qué lugar o qué paquetes deben ir a qué lugar. ¿Listo? Entonces es como si como están en dos redes diferentes, ellos no se reconocen, ¿cierto? Pero el servidor, al estar administrando las dos subredes o las dos redes, sí es capaz de hacer la interacción. Él ya sabe de dónde a dónde debe comunicar o reenviar el paquete. Entonces hay esas tres administraciones esenciales: ingreso de paquetes, salida de paquetes y redireccionamiento de paquetes. Todo eso es administrado o es gestionado a través de unas reglas, por eso les coloco esa imagencita de la derecha, porque para administrar tanto las entradas como las salidas como los redireccionamientos, y ya vamos a mirar que hay otros componentes también que se administran, necesitamos establecer reglas de administración. Por ejemplo, lo que hablábamos en la clase anterior, en sus casas, ¿cierto? Que usted permite el ingreso solamente de las personas que tengan las llaves, ¿cierto? Las llaves de la puerta. Entonces, esa es la regla para que usted pueda ingresar. Y para salir, por ejemplo, que puedan salir de su casa todas las personas mayores de 18 años. Esa es la regla. La regla es que solamente pueden salir las personas mayores de 18 años. O también puede haber otra regla, que los menores de 18 años pueden salir también de la casa, pero acompañados de un adulto. Entonces ahí esa sería otra de las reglas. ¿Listo? Entonces recuerden, se hace la administración a través de la implementación de reglas. Listo. Aquí vamos a iniciar a estudiar de cómo está compuesto iptables. Listo, iniciando por hablar de que iptables está compuesto por un conjunto de tablas. ¿Listo? Esas tablas son como divisiones de administración de las reglas del iptables. Están tres, entonces está la tabla filter, la tabla nat y la tabla mangle. ¿Listo? La tabla filter es como la tabla principal con la cual nosotros trabajamos. ¿Listo? Que esa tabla es en la cual se indican en esencia las reglas de filtrado de paquetes, de filtrado de las diferentes interacciones. Entonces ahí posteriormente vamos a mirar que están entrada, salida y redireccionamiento.
pero en esencia hace referencia al filtrado, por eso se llama filter, al filtrado de las interacciones con el servidor. ¿Listo? También tenemos la tabla NAT, que esa tabla, así como yo les mostraba hace un momento, que mi servidor tiene configurada la tarjeta de red con NAT, que hace como una subred partiendo de una red. Miren que aquí también el concepto aparece, que es de NAT. Pero esta usualmente es relacionada con la administración de ese redireccionamiento, ¿listo? Entonces en la tabla NAT lo que hacemos es tener las diferentes reglas que tienen acción sobre las opciones de los paquetes los cuales son redireccionados. ¿Listo? Aquí pues nosotros vamos a encontrar que vamos a tener unas secciones de pre-routing, post-routing y de salida y entrada. ¿Listo? Entonces aquí prácticamente lo que hacemos es administrar las reglas de enmascaramiento de los paquetes. ¿Listo? Se enmascara tanto la IP de los paquetes como las, los puertos. También se puede elegir por qué puerto va a viajar el paquete. ¿Listo? Vamos a hacer aquí un pequeño grafiquito. Bueno, ahorita que expliquemos las cadenas, vamos a hacer un pequeño grafiquito para entender esto de NAT. ¿Listo? Y por último, la tabla Mangle también es, esta tabla es como una tabla que contiene todos los elementos y todas las reglas que se aplican sobre los paquetes que pasan precisamente por esa tabla Mangle. Estas son como las tres tablas básicas del IP Tables. Sin embargo, pues ustedes saben que en Linux nosotros tenemos disponibilidad de muchas herramientas y podríamos crear también nuestras propias tablas y también nuestras propias cadenas, que es el concepto que viene a continuación. ¿Listo? Listo. Tenemos también, ya que nuestro IP Tables está compuesto por tablas, que sería filter, NAT y Mangle, y esas tablas están compuestas por cadenas. ¿Listo? Dentro de las tablas nosotros tenemos la definición de las cadenas. Entonces, en las cadenas nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, en la tabla filter tenemos tres cadenas, que es input, output y forward. En la tabla NAT tenemos pre-routing, output, post-routing, y también este gráfico está basado en una versión anterior de Linux, pero también tenemos en la versión actual en la que vamos a trabajar, en NAT, también tenemos output. ¿Listo? Y miren que en Mangle tenemos poder sobre las cinco cadenas, tanto input como output, forward, pre-routing y post-routing. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, que para la tabla filter, en la cadena input, esa cadena sirve para controlar todos los paquetes que quieren ingresar al sistema, todos los paquetes que quieren entrar a nuestro servidor. Entonces filtramos la entrada hacia nuestro servidor utilizando diferentes reglas. ¿Listo? La cadena output haría referencia a el filtro de los paquetes que quieren salir desde nuestro servidor. Y la palabra forward, pues ya lo que habíamos hablado en alguna en las diapositivas anteriores, que lo que hace es el filtrado sobre los tráficos o los paquetes que se enrutan en esta máquina. Ya vamos a hacer un grafiquito sobre ello. ¿Listo? En la tabla NAT tenemos la cadena pre-routing. Entonces esa cadena es la que nos sirve a nosotros para evaluar lo que vamos a hacer o lo que el servidor debe realizar, cómo se debe actuar cuando llega un paquete y ese paquete va a ser enrutado, es decir, lo que vamos a hacer antes de que el paquete sea enrutado. ¿Listo? Ahí colocaríamos las reglas de pre-routing.
Es decir, qué admitiríamos antes de ser enrutado, de hacer un enrutamiento del paquete. ¿Listo? Esto con el fin de que se tenga acceso, por ejemplo, desde el exterior a un servidor X o Y. En la salida, pues tendríamos nosotros la modificación de los paquetes que se generan dentro del propio firewall. Ese sería ese output, y también el input que vamos a mirar ya en el sistema operativo hacen referencia a las salidas a las salidas y entradas dentro de nuestro propio firewall antes de hacer un enrutamiento. ¿Listo? Y en el post routing serían las acciones que realizamos, o ahí configuramos las acciones que realizamos para que el paquete salga ya del firewall. Es decir, antes de que salga, pero ya enrutado. ¿Listo? Después de haberlo enrutado, ya estamos configurando cosas en el post routing. En la tabla Mangle ahorita hacemos una pequeña explicación más detallada de esos conceptos, del pre-routing, del post-routing, del forward. ¿Listo? Y en la tabla Mangle, nosotros lo que tenemos son pues ya el compendio o la compilación de las reglas de esos tipos, tanto de input, output, forward, pre-routing y post-routing. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer aquí, en Paint, voy a hacer un grafiquito. De cómo es que sucede eso. Listo. Entonces en mi gráfico yo tendría, por aquí tengo mi servidor, ¿cierto? Aquí lo voy a dibujar con un rectángulo, voy a utilizar más bien la herramienta para que no me salga chuequito. Alguien puso, no sé si alguien puso mute a mi micrófono, pero bueno. ¿Me estaban escuchando bien, muchachos, hasta que inicié a hacer el gráfico? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Listo, entonces voy a representar el servidor con este rectángulo. ¿Listo? Y le voy a colocar entonces unos cuantos rectángulos adicionales para que parezca cierto una CPU. Listo, y esta sería la representación de mi servidor. Por acá vamos a tener también, los voy a dibujar de color azul, nuestros equipos. Listo, este sería por ejemplo el equipo 1, el equipo 2, acá un equipo 3, aquí un equipo 4, aquí un equipo 5. Listo, estos equipos van a estar conectados entre sí a través de la red. Entonces aquí por ejemplo este equipo está conectado con el servidor, este también está conectado con el servidor, puede que entre ellos haya un switch, ¿cierto? Lo importante ahorita es representar que hay conexión entre los equipos y el servidor. Y estos otros equipos de acá también van a estar conectados con el servidor. Yo los voy a representar con unas rectas de color verde para entender que son dos redes diferentes. Listo. Listo, entonces el servidor, miren que está conectado con la red verde, que vamos a llamar la red 1, y con la red naranja, que vamos a llamarla la red 2. Supongamos, bueno, aquí le voy a colocar red 1. Listo. Y por acá vamos a colocar la red 2 de color naranja. Listo, entonces ¿qué pasa? Resulta que nosotros puede que tengamos nuestro servidor con dos interfaces de red, que eso es lo que habíamos hablado previamente. Lo tenemos con dos interfaces de red, una interfaz de red conectada a la red 1, la red de color verde, y otra interfaz de red conectada a la red 2, la red de color naranja. Este servidor puede administrarnos las dos redes, entonces por aquí podríamos tener un servicio de HCP que nos permita crear esas dos redes y administrarlas, ¿cierto? Que por la tarjeta de red 2 nos administre esta red de acá, y por la tarjeta de red 1 nos administre esta red de acá. Eso lo podríamos hacer.
A lo que vengo aquí con el IP tables es que nosotros, por ejemplo, si desde este equipo de aquí, quisiéramos enviar un paquete hacia el equipo de acá, directamente él no puede hacerlo, ¿cierto? Porque no están en la misma red. Este equipo, el equipo que tengo acá en la red 1, no está en la misma red de este equipo de acá en la red 2. Y como no están en la misma red, no pueden hacer una comunicación directa. Entonces ahí es donde ingresa o donde inicia a jugar un papel importante nuestro servidor y el firewall. ¿Por qué razón? Porque supóngase usted que esta es la red de tesorería y esta es la red de contabilidad. Y supongamos que este es el equipo del jefe de tesorería y acá está el equipo del jefe de contabilidad. Resulta que el jefe de tesorería tiene acceso a los elementos o los recursos disponibles en contabilidad, pero acá el auxiliar contable solamente debería tener acceso a estos elementos de aquí. Entonces ahí es donde el firewall entra a jugar un papel importante. El firewall le puede decir que solamente va a permitir solicitudes desde la IP que tiene este equipo desde la red 1. ¿Listo? Ahí nosotros podemos decir, vamos a permitir el ingreso de paquetes desde el equipo con esta IP de la red 1. Y vamos a permitir que esa IP se redireccione a cualquiera de estos de acá. Pero ahí es donde entra a jugar parte estas reglas que teníamos acá en la presentación, las reglas de pre-routing y post-routing. ¿Listo? En input y en output tendríamos el filtro, ¿cierto? El filtro de que si en efecto esta va a permitir el ingreso de elementos hacia nuestro servidor y también van a poder salir elementos desde nuestro servidor. Pero estos elementos que estamos enviando aquí son elementos que deben viajar a través de la red. Pero como no son las mismas redes, entonces este equipo no se puede comunicar directamente con este equipo de acá. Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer el pre-routing, ¿cierto? Que es configurar las acciones que deben suceder antes del enrutamiento. Entonces cuando hacemos el pre-routing, lo que va a suceder es que nosotros podemos decirle aquí que vamos a admitir una solicitud desde este equipo hacia este equipo de acá. Pero ahí debemos hacer un enmascaramiento porque la solicitud no debe salir desde esta red de aquí, desde la red 1, porque él no va a responderle a la red 1 porque no la conoce, sino que ahí se debe enmascarar. Entonces nosotros decimos, la solicitud de esta IP la vamos a enmascarar y vamos a decir que es de esta IP que nosotros tenemos en la red 2, para que salga, ¿cierto? Como si fuera una solicitud de la red 2, de esta tarjeta de red del servidor, pero en realidad sabemos que es una petición enmascarada, porque en realidad es de esta red de acá. Pero la enmascaramos para que simule ser una petición de esta red y ahí sí ya pueda llegar hasta acá. Y lo mismo, la respuesta se enmascararía para resolver que es una solicitud hasta acá. De esa manera pues podemos tener comunicación entre estos dos equipos a través del enmascaramiento en el enrutamiento. Esa sería una solicitud de tipo forward, ¿cierto? Que intervienen en estas tres porque pues si no configuramos el input y el output no vamos a poder tener el redireccionamiento, y haríamos el pre-routing y el post-routing. ¿Listo? Que el pre-routing sería verificar y permitir que se pueda hacer una solicitud a través del servidor, y el post-routing sería el enmascaramiento para que haga la solicitud como si fuera la red 2. ¿Listo? ¿Sí está clara esa parte, muchachos? No, profe. ¿Podría explicarlo otra vez? Yo ahí sí me enredé. Listo, vamos otra vez entonces. Resulta que nosotros sabemos que estas dos redes no se pueden comunicar directamente, es decir, este equipo no puede comunicarse directamente con este de acá porque hacen parte de redes diferentes. Al hacer parte de redes diferentes, nosotros no podemos interactuar de forma directa, pero miren que aquí en medio de las dos redes hay un servidor. Y ese servidor nos ayuda a comunicarnos. A pesar de que son redes diferentes, nos va a ayudar a comunicarnos. ¿Y cómo nos va a ayudar?
Este servidor, como sí pertenece a la red 2 y también pertenece a la red 1, él nos va a ayudar a simular las peticiones. Es decir, esta solicitud que va a salir desde la red 1, listo, esta solicitud de aquí que va a salir desde la red 1, se hace todo el análisis en el firewall, tanto en pre-routing como en input como en output, se hace el análisis de que esta solicitud puede llegar al servidor, ¿cierto? Pero como esa solicitud no es directamente hacia el servidor, sino que es una solicitud de enrutamiento, porque en realidad va a la red 2, nosotros la estamos recibiendo desde la red 1. Pero como va a la red 2, nosotros podemos decirle que sí le ayudamos a lograr esa petición, a enviar esa petición. ¿A través de qué? A través del enmascaramiento en el enrutamiento. Entonces nosotros llegamos aquí y le decimos listo. Este paquete viene de la red 1, pero aquí las reglas del firewall me dicen, sí, este paquete que viene de la red 1 está solicitando a la red 2 algo. Entonces le dice, ah, listo, pero él no está capacitado para hacer la solicitud a la red 2, sino que nosotros vamos a ayudarle en ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es tomar este paquete que llega desde la red 1 al servidor y enmascararlo. ¿Enmascararlo para qué? Para que se vaya a la red 2. Como el servidor sí tiene acceso a las dos redes, entonces le dice, este paquete que viene desde la red 1, yo lo consiento, yo sé que viene y que es permitido, entonces yo voy a simular que es un paquete mío. Yo lo enmascaro por la tarjeta de red que sí tiene acceso a la red 2. Entonces ahí estoy haciendo el enmascaramiento. A pesar de que este vino, por ejemplo, de la IP 192.168.0.1, yo voy a simular que este viene desde la IP 192.168.1.100, que es la IP de mi tarjeta de red, de esta red de aquí. Entonces simulo que viene desde ahí porque desde esa IP sí me puedo comunicar con esta de acá, pero en realidad viene de aquí. Ahí estoy haciendo el enmascaramiento de la IP. ¿Listo? Yo enmascaro esta solicitud que vino desde la red 0, le estoy haciendo el enmascaramiento para que parezca que estoy haciendo la solicitud desde la red 1, porque esta red 1 sí viene hacia acá. Y él me responde, porque dice, ah, listo, me están solicitando desde esta red, él me responde, y como aquí ya recibió respuesta, entonces tiene que nuevamente enmascarar. Esta respuesta que viene desde la red 2, tiene que enmascararla hacia la red 1. ¿Listo? ¿Sí? ¿O...? Sí, profe. Sí, no, sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si es clara esa partecita, eso es importante. Igual ustedes lo van a profundizar más en redes. No sé si ya están en esta temática. Listo. Entonces, a eso hacen referencia esa tablita de NAT. ¿Listo? Y a este filtro de forward. Lo que pasa es que el forward es como que sí se va a permitir redireccionar, y acá ya se establecen las reglas de redireccionamiento y enmascaramiento. Lo mismo podríamos decirle aquí, por ejemplo, ¿cierto? En este grafiquito. Nosotros podríamos decirle, listo, esta solicitud viene por el puerto 2000. Esta solicitud viene desde esta IP por el puerto 2000. Tenemos que enmascarar la solicitud a esta de acá, ¿cierto? Para que parezca que viene desde la red 2, pero resulta que este equipo no me está atendiendo esas solicitudes por el puerto 2000, sino por el puerto 5000. Entonces yo le digo, ah, esta solicitud que viene desde esta IP por el puerto 2000, yo la voy a enmascarar para que parezca que va desde esta red, y también voy a redireccionar la petición no por el puerto 2000, sino por el puerto 5000, creo que dije. Bueno, entonces enmascaro y también redirecciono el puerto. Eso se puede ir haciendo aquí en las reglas del firewall. Listo, nuestros talleres pues no van a ser tan pesados respecto a esa temática, porque ya eso es algo que ustedes van a tener un estudio más preciso y más detallado en redes. Pero pues sí es importante, como la materia pues es de sistemas operativos, sí es importante que ustedes conozcan en dónde se pueden ubicar esos elementos. ¿Listo? Listo. Bueno, acá ya terminó la instalación, ya no me produjo ningún error. Y aquí pues ya me está diciendo que vamos a reiniciar nuestro servidor. De pronto anteriormente el error se produjo por, no sé, por conexión a internet o alguna de esas cosas. ¿Listo?
Entonces ahí ya me dice termina la instalación, reinicia el equipo. Voy a reiniciar el equipo. Me dice que remueva el CD de instalación. Entonces, listo, le digo enter. Ya la máquina virtual se encarga de hacer esa administración. Y ahí ya estamos iniciando sesión o ya está arrancando nuestro servidor. ¿Listo? Bueno, vamos a terminar de ver estas cositas por acá. Vamos a terminar de entender cómo es que está compuesto IPTable. Listo, entonces tenemos hasta ahorita, ¿no? Las IPTables está compuesto por tablas, las tablas están compuestas por cadenas. Estas son las cadenas que usualmente vienen por defecto en las tablas de IPTables. Ahora miramos cómo las podemos visualizar. Pero resulta que las cadenas están compuestas o agrupan una serie de reglas, que ahí ya es lo que nosotros vamos a decir cómo es que se va a comportar nuestro firewall. Qué es lo que sí vamos a permitir y qué es lo que no vamos a permitir. Lo que hablábamos hace un momento, que lo ejemplificábamos, por ejemplo, con la casa, que decíamos que los niños podían salir, o los menores de 18 años podían salir acompañados de un adulto. Esa era la regla. Entonces aquí también tendríamos la composición de diferentes reglas con diferentes atributos. Ya vamos a mirar cómo es que se crean esas reglas. Entonces tenemos, por ejemplo, reglas de input para el filtrado de los paquetes, o reglas de output para el filtrado de los paquetes. O también tenemos reglas de output para el nateo de los paquetes. O también reglas de output para el manejo ya un poco más detallado de los paquetes en la tabla Mangle. Entonces recuerden, tenemos, esto sí es importante que ustedes lo comprendan muy bien. Tenemos las reglas agrupadas por una cadena, y esa cadena pertenece a una tabla de IPTables. ¿Listo? Eso sí es bien importante que ustedes lo ubiquen. Además, de esto ya habíamos hablado nosotros. Además, nosotros tenemos unas políticas de la cadena, una política por defecto de la cadena, que esa la podemos establecer nosotros. Entonces tenemos la política accept y la política drop. La política accept, pues ya nosotros la podemos traducir como aceptar, ¿cierto? Aceptar todo. En la cadena nosotros especificaríamos la política, y eso a qué hace referencia. Hace referencia que cuando nosotros establecemos nuestra política para nuestra cadena, eso es lo que va a hacer siempre y cuando no encuentre una regla que se acople al suceso. ¿Listo? Es decir, nosotros aquí en la cadena input tenemos un conjunto de reglas, ¿cierto? Está la regla 1, la regla 2, la regla 3, la regla n. Pero, ¿qué pasa si no hay una regla para un suceso específico? Supongan que la regla 1 es del tráfico a través de TCP, de una red, de la red 1. La regla 2 es también acerca del tráfico de TCP de la red 2. La regla 3 es acerca del tráfico por TCP de la regla 3, de la red 3. Pero ¿qué pasa si me llega una solicitud o un paquete a través de UDP de la red 1? Miren que no habría una regla para eso. Entonces, como no encuentra una regla, lo que aplicaría es la política que está configurada en mi cadena, que puede ser aceptar o rechazar. ¿Listo? Accept sería aceptar y drop sería rechazar. Esa política es lo que se aplica siempre y cuando no se encuentre una regla adecuada para el evento que está sucediendo en ese instante, en ese momento. Entonces, si tenemos la política accept, se aceptaría una solicitud que no esté dentro de las reglas. Y si tenemos la política drop, se desecharía una solicitud que no esté dentro de las reglas aceptadas. Por ejemplo, si usted tiene nuevamente las puertas de su casa y le dice, la política de la puerta es que se acepte, ¿listo? Y las reglas es que no se va a aceptar personas que tengan armas, no se va a aceptar personas que entren con los zapatos sucios, y no se va a aceptar
personas que no sean de los apellidos de la familia, ¿cierto? Entonces la política es aceptar, ¿cierto? Tenemos la puerta de nuestra casa con política aceptar. Tenemos tres reglas de armas, de zapatos sucios y de apellidos. Entonces, si llega alguien y no tiene armas, entonces la primera regla no aplica. Eh, no tiene los zapatos sucios, tiene los zapatos limpios, la política no aplica, ¿cierto? Y no tiene un apellido de la familia, entonces ahí la política aplicaría, no tiene un apellido de la familia. Por lo tanto, pues ahí no se aceptaría, pero ¿qué pasa si tiene un apellido relacionado? Entonces, la política no se cumple y por lo tanto se aplica perdón, la regla no se cumple y por lo tanto se aplica la política por defecto de la cadena de ingreso, que sería aceptar. Si la política fuera denegar, entonces lo que sería por defecto cuando no se encuentra una regla es denegar el acceso. ¿Listo? Esa parte es clara, muchachos, la parte de las políticas, de las reglas, de las cadenas. Sí, profe, pero por ejemplo, ¿quién define si se acepta o se rechaza o cómo así? Ajá. Esa definición o ese establecimiento... Dime. No, nada. Allá. Ese establecimiento lo hace el administrador del sistema operativo. Ya vamos a mirar que nosotros mismos podemos cambiar las políticas de las cadenas. Vamos a mirar cómo están en este momento, cómo cambiarlas y cómo agregar reglas y cómo se componen las reglas. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces tenemos dos tipos de política, que sería cómo actuaría el firewall cuando no se encuentra una regla que se acople al evento dentro de la cadena. ¿Listo? Y aquí tenemos la estructura de las reglas. Aquí es cómo se estructuran las reglas. ¿Listo? Esto es como la composición básica o la estructura básica o general de nuestras reglas. Entonces tenemos inicialmente el comando iptables, que ese es el programa que nos permite administrar el iptables o el firewall. ¿Listo? Posteriormente tenemos el guión como un parámetro "-t", que sería para indicar cuál es la tabla que vamos a administrar. Si no colocamos ese parámetro "-t" y el nombre de la tabla, sería por defecto él toma la tabla filter, ¿cierto? Recuerden las tablas que tenemos. Tenemos la tabla NAT, filter y mangle, que usualmente el trabajo más fuerte va a estar en filter. ¿Listo? Y aquí lo especificaríamos. iptables "-t", el nombre de la tabla, tenemos mangle, filter o NAT. La operación que vamos a hacer, ya vamos a mirar cuáles son las operaciones más comunes. La cadena que vamos a administrar, recuerden que la cadena pertenece a la tabla, ¿cierto? Aquí tendríamos, por ejemplo, la cadena output de la tabla filter o la cadena output de la tabla NAT. Y tendríamos los parámetros, que sería qué elementos vamos a controlar, qué opciones vamos a controlar de esa regla. Por ejemplo, lo que hacíamos en el firewall de Windows era el protocolo, el puerto, el origen, etc. Y la acción que vamos a realizar, si vamos a aceptarla, vamos a denegarla, vamos a rechazarla, vamos a verificar el origen, diferentes cosas. ¿Listo? Denme un momentico que mi perrita se desespera. Bueno, ¿Cómo? Mientras tanto, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, ¿cierto? De una vez para hacer el corte del video. Y si quieren vayan a hacer un receso de unos 3 minuticos y ya reinicio el video y les vuelvo a hablar mientras voy a tranquilizar a mi perrita también. ¿Listo? Bueno,